Buenas tardes, mi gente hermosa. Hoy les traigo otro temita que también es preocupación aquí en Ecuador. Eh, a ver, como yo trabajo aquí, por supuesto que los temas los voy sacando a medida que me van apareciendo en la consulta, preocupaciones de los padres. Quizás en otros países no exista tal preocupación, pero aquí sí. En lo que va de año, se han presentado 14 casos de fiebre amarilla aquí en lo que es todo el país de Ecuador. Entonces es una cosa muy preocupante que los padres enseguida empiezan a preguntar en qué consiste, si al niño le aparece fiebre enseguida corren para atenderlo, y por eso he querido retomar este tema, que por supuesto en la mayoría de estas enfermedades lo que yo le hago son resúmenes, porque si no nos pasaríamos horas hablando. Entonces, este video les voy a hablar sobre la fiebre amarilla, la agente causal, su transmisión, su clínica y el manejo y el tratamiento, para que sepan más o menos lo que tienen que hacer cuando sospechen o tengan al contacto un conocido o algo de fiebre amarilla. Entonces, comencemos. Bueno, decirles que la fiebre amarilla es una enfermedad vírica, un arbovirus del género Flavivirus, que tiene tres formas de transmisión: transmisión selvática, transmisión urbana y transmisión intermedia. La selvática generalmente lo transmiten los mosquitos del género Haemagogos y Sabetes, que están infestados, pican a los monos y los monos son reservorios. Están la urbana, que la urbana generalmente la transmite el mosquito Aedes aegypti, que por supuesto que infecta a los humanos. Y está la intermedia, que son mosquitos semidomésticos, que generalmente pican e infectan a monos y humanos, que son reservorios. Decirle que esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 3 a 6 días. Acuérdense que ya yo le hice referencia que el periodo de incubación es desde que se pone en contacto con el virus, con las bacterias y hasta que aparece la sintomatología. En este caso es el virus. Sí, señores, tengo aquí a Nala, mi gatica, que la amo, y la traje aquí en una fotito que la tengo aquí detrás de mí para tenerla siempre presente. Entonces, vamos allá. Tiene una fase inicial, como casi la mayoría de los virus, da fiebre alta, súper alta, con escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, náusea, malestar general. Pero ya después que pasa esta fase inicial, que generalmente dura de 3 a 4 días, generalmente va a una fase de remisión que puede ya desaparecer. Pero en muchos casos, en esta etapa de remisión, a las 24 horas puede pasar a una fase de toxicidad que es muy, muy grave. Síntomas graves que la fiebre, ya si había desaparecido, puede reactivarse, que la fiebre amarilla tiene la fiebre de la fiebre amarilla tiene una característica tiene un ascenso, un pico febril y una defervescencia, que esa defervescencia puede ser gradualmente o de forma brusca, un descenso, con sudoraciones, pero ya síntomas más graves de ictericia, de hemorragia, ya sea nasales, de las encías, gastrointestinales, puede tener arritmia, puede tener insuficiencia hepática, insuficiencia renal, puede llevar a shock, o sea, millones de esas fases. Inclusive se dice que lleva más del 50% de esto, la mitad, fallecen. O sea, puede ser entre un 30 y un 60% de letalidad. Por supuesto que la letalidad depende de muchos factores. Primero, de la gravedad de la enfermedad. Por supuesto que si pasan después de la fase de remisión a una fase de toxicidad grave, con síntomas muy, muy importantes, graves, entonces sí realmente tienen una alta probabilidad de letalidad. La zona endémica de los pacientes que padecen, si son generalmente que viven en zonas endémicas, son más resistentes y tienen menos letalidad porque se exponen mucho más al virus. Y lo otro es la accesibilidad a asistencia médica. Esos son los tres factores que dependen la letalidad del paciente que padece la enfermedad. Que el diagnóstico de dicha enfermedad, generalmente, por supuesto que la clínica influye mucho porque usted ve un cuadro febril en forma de picos febriles, con mucha sudoración, escalofrío, ese paciente que tiene
dolores musculares, y si anda en el país un brote, por supuesto que uno hace sospechar eso. Más el de certeza, que si ya es el PCR, que se hace una muestra de sangre, la reacción encadena la polimerasa, que se hace para detección del material genético del virus, y también la detección de anticuerpos que producen contra el virus, que son pruebas serológicas, que es la IgM y IgG. Entonces con esto uno ya llega al diagnóstico. Existen factores que predisponen a que surja la enfermedad. En eso tenemos los reservorios, que los reservorios están los mosquitos, de los géneros que ya hablamos, está el hombre y los monos, por supuesto, en zonas selváticas. Está también el saneamiento, esas personas que tienen mala higiene, patios enhierbados, charcos de agua, gomas, tanques sin tapar de agua, depósitos de agua, eso tiende a ser lugar donde proliferen esos mosquitos. También los climas, por supuesto, los climas cálidos de lluvia, las temporadas de lluvia también predisponen. Y la otra es viajar, o sea, los viajeros de zonas endémicas que transmiten la enfermedad hacia otros países o otras zonas donde no exista la enfermedad. Por eso es que se exige en los aeropuertos, para poder viajar, el carnet de vacunación con la vacuna de la fiebre amarilla, para que no haya contaminación, o sea, en un reservorio que lleve la enfermedad a otro país. Por supuesto, cuando hablamos de complicaciones, ahí, señores, ya yo le dije, es las hemorragias, muy importante, las insuficiencias hepáticas renales, las arritmias, la insuficiencia cardíaca, el shock. Y por supuesto, es una enfermedad que si pasa al estado o la fase de toxicidad, ya le dije, la letalidad es entre un 30 y un 60%. Es muy importante que acudan enseguida al médico. Cuando hablamos del tratamiento de la fiebre amarilla, realmente no existe un tratamiento específico porque es una enfermedad vírica. Ahí lo que se hace es el tratamiento preventivo, que en este tratamiento lo que incluye es la vacunación, muy importante, que se vacuna y se refuerza cada 10 años. Ahí entra lo que es la higiene, los patios enhierbados, o sea, quitar toda esa hierba, el saneamiento ambiental que lleva no tener depósitos de agua descubiertos, no tener botellas y cosas donde puedan almacenar agua. El tratamiento de sostén o de apoyo, que ese generalmente va para la sintomatología, o sea, ahí va tratamiento de analgésico para el dolor, el tratamiento de antipirético para la fiebre, para el vómito, suero oral, sales de rehidratación oral, para el malestar general. Entonces, ya el tratamiento que va hospitalario, que ya ese es en caso de que pasó de la fase de remisión a la toxicidad con síntomas muy graves, que ya en dependencia ahí poneremos derivados para corregir el sangramiento, la pérdida de sangre. Ahí está la fluidoterapia, o sea, líquidos para corregir la deshidratación, e inclusive pueden llegar estos pacientes, como ya dije, a complicarse de insuficiencia renal aguda y necesitan diálisis. O sea que ya eso es en un nivel hospitalario en casos graves. Entonces, por favor, vayan a vacunar a sus niños, pongan la vacuna de la fiebre amarilla, que es muy importante, sobre todo aquí en lo que es Sudamérica, que tiene todo lo que es el Amazonas, esa selva, y el clima que generalmente en muchos lugares es un clima muy húmedo, un clima de muchas lluvias. Entonces, por favor, cumplan con el esquema de vacunación, que previene muchas, pero muchas enfermedades y muchas complicaciones. Recuerden eso.